Pues nada, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, muy bien, estupendo. Estupendo, ¿verdad? Oye, Mm. pues nada, pues darte las gracias, ¿no? En nombre de Diputación y en nombre de todos los que nos interesa el arte, la plástica, ¿no? Y la pintura y la investigación, ¿sabes? Ujú, Que tú estés con nosotros aquí, ¿sabes? Con tu trabajo Subrosa, ¿eh? ujú. Del cual, pues, oye, pues nos encantaría que nos hablara, oye, que nos comentaras, ¿no? A ver cómo surge el trabajo, Javier, cómo se te ocurre, cuál es el proceso de tu trabajo, cómo te das cuenta un día que tienes una serie de piezas, ¿no? De obras Ujú. interesantes y demás. ¿Cómo comprendes tú ese trabajo, Javier? Bueno, yo en realidad con este tipo de esta forma de pintar o esta forma de hacer esto llevo ya unos 10 años, ¿vale? Yo venía antes de la figuración, básicamente, y un poco, claro, estaba buscando siempre, no te lo explico hay mi forma de trabajar un poco siempre me voy obsesionando con un elemento, ¿no? En este caso fue el pelo, ¿vale? Y empecé a intentar buscar, hice esculturas con pelo, hice algunos dibujos que representaban figuras humanas que estaban llenas de pelo, en fin. Pero todo se me parecía a otros artistas, ¿sabes? Tenían como relación con cosas que otros artistas habían hecho. Entonces un día empecé a trabajar con mi propio pelo que iba perdiendo, lo utilicé a manera de herramienta, de pincel, y empecé a tirar líneas sobre el papel y me di cuenta de que esos procesos me estaban llevando un poco a la pintura abstracta o a la pintura gestual, ¿vale? Y a partir de ahí he pasado por muchas etapas, ¿no? Primero trabajaba con formas geométricas y dentro de las formas geométricas pues metía esas líneas, entonces un poco se mezclaba ahí esa pintura abstracta un poco geométrica mezclada con la pintura gestual y funcionaba muy bien. Y a partir de ahí mmm, claro, cada etapa ha ido cambiando y en esta última etapa pues estoy utilizando el color rosa como protagonista, ¿no? Bueno, y Javier, y una pregunta, este trabajo, creo que la medida de cada formato es 35 centímetros por 40 y tanto, ¿puede ser? Sí, estos no son muy grandes, son de tamaño mediano. Vale, ¿y qué los haces individualmente o lo haces en serie, los pones todos juntos y empiezas a trabajar y después los juegas con ellos? ¿Cómo es tu Lo hago proceso de individualmente. trabajo? Individualmente, lo que pasa es que en este caso, ya te digo, el hilo conductor es el color. Uh-huh. Pues son Siempre súper, utilizo un poco la línea de horizonte y entonces te evoca un poco al paisaje, ¿no? sí. Y al tirar la línea, quizá este cuadro es de los más figurativos que tengo. Pero bueno, claro, es interesante eso, porque decimos figurativo porque estamos muy acostumbrados a donde vemos, por ejemplo, una forma como esta que estamos viendo delante, de Claro. momento le buscamos el parecido con una montaña, ¿no? Pero Mm. prácticamente, pues yo qué sé, ¿por qué tiene que ser figurativo, no? Sería la pregunta, ¿no, Javier? Sí, no, yo no los trabajo de forma, o sea, mi mente no está haciendo algo figurativo. Claro. Pero sí es cierto que me pasa que al utilizar, ya te digo, la línea horizonte, un poco la línea horizontal, me ha pasado Mm. cuando he expuesto, ¿no? Que muchas personas se fijan y siempre, la mayoría de las personas dicen lo mismo. Me recuerda a cuando estuve en tal sitio en la playa, me recuerda cuando estuve en tal sitio. Entonces, digamos que un poco esta pintura mmm, trae como recuerdos, ¿no? De sitios donde la gente ha estado. Mm. Y la verdad que yo no lo planteo de esa manera, pero sí es verdad que es lo que provoca. Sí, suele provocar eso el lenguaje no figurativo. Desde Mm. mi punto de vista, es algo que no favorece a un trabajo como el tuyo, porque Ujú. verdaderamente tu trabajo, desde mi punto de vista, está abierto a que, y además le da la posibilidad a la persona de que se quite esas etiquetas, ¿no? Y esas visiones de la Claro, figuración, que hay vida más allá de la figuración. claro. Opino. Y tu trabajo, creo, Javier, que es una propuesta a expresar algo importante, dejando al lado ese concepto figurativo, ¿verdad? Sí, sí. La verdad que ya te digo, que no me muevo en ese pensamiento figurativo. Realmente, cuando estoy pintando, o sea, nunca sé exactamente cómo va a acabar el cuadro. Realmente Mm. es un proceso continuo de lanzo línea, paso a la esponja, porque trabajo sobre acuarela sobre papel,
No sé si lo he dicho antes. Sí, sí, sí. Y lo que vi buscando es durante el proceso, voy descubriendo el cuadro, voy dialogando con la pintura y es cuando aparecen esos efectos. Qué bueno. Oye, pero son encuentros, ¿no? Para mí son encuentros muy, oye, muy positivos, ¿eh? Muy buenos, que bien funcionan, Javier, a nivel de encuadre, a nivel de proporción, a nivel de composición, ¿no? Una cosa que yo valoro muchísimo, ¿no? Sí. En los artistas, ¿no? Y en el arte, ¿no? Por encima de lo que tú me cuentas y de lo que tú haces, Javier, que tu trabajo funcione por encima de todo, ¿no? Y que bien funciona, Javier. ¿Qué ocurre? ¿Tú controlas un poquito los pesos del formato? ¿Tienes en cuenta este tipo de aspectos? ¿O no? ¿O te sale totalmente accidental y te toca el Bueno, grumillo, macho? Porque no al es fácil esto, ¿eh? principio, la verdad que al principio era mucho ensayo-error, desechaba muchas cosas, otras cosas pero con el tiempo, digamos que esas casualidades las he ido controlando, ¿vale? Es como, yo muchas veces lo comparo como con el que empieza a dibujar de forma figurativa, ¿no? Que sigue unos cánones, sigue una historia, un proceso, y digamos que va aprendiendo de ese proceso, pues la pintura abstracta creo que pasa un poco igual, que realmente también un proceso de aprendizaje y ya te digo, de tener esos errores, de controlarlo. Entonces, al principio era una pintura, ya te digo, más automatista, más un poco de ensayo y cuando iba acertando guardaba, cuando no acertaba tiraba, pero ya últimamente, que no sé si me gusta, realmente tengo mucho más control sobre lo que estoy haciendo. Claro, claro. Y de esa manera pierdo un poco de interés, creo, para mí. Mm. Javier, el proceso de realización del trabajo, ¿cuál es? ¿Húmedo sobre seco o húmedo sobre húmedo o intercalas? Trabajo en seco primero y después ya voy limpiando con esponja, voy limpiando con agua y voy eliminando lo que no me interesa, creando arrastres, dejando los espacios esos en blanco que funcionan también, porque si saturas la imagen realmente no funcionan, ¿no? Una de las cosas que he descubierto es que esos espacios en blanco que se quedan ahí en las imágenes realmente es lo que hace que respire el cuadro y funcione. Pues sí, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Y son muy acertados, Javier, son muy acertados porque, fíjate, esta pieza, por ejemplo, que bien funciona el ángulo de la derecha, ¿no? Esas dos pequeñas connotaciones blancas, ¿no? En proporción, ¿no? Que bien funciona y que bien aguanta el otro espacio, ¿no? Javier, ¿tienes estudios de formación? ¿Has estudiado, has trabajado, has hecho Bueno, mira, bellas estudié artes? en la escuela de arte de Algeciras, pero hace ya más de 20 años hice cerámica y molde de vaciado. Después estuve en Granada hice escultura en piedra y talla en madera. Y lo último que hice fue diseño gráfico otra vez aquí en Algeciras. Vamos, y hoy en día doy clases de pintura en la Escuela Municipal de la Casa de la Cultura aquí en la línea. 11 horas. Claro que sabes, joder, que tienes una información de la composición, de la Claro. proporción, del dibujo, claro que tienes esa información. Es que, Javier, es que verdaderamente la gente que no está muy puesta en la pintura cree que esto sale fácilmente y esto no sale fácilmente, ¿eh? No. ¿Verdad? A ver, cuéntanos tú, porque alguien te puede decir, esto lo hago yo por la mañana un domingo con un colacao. ¿A que no, Es lo tío? Es que típico, ¿no? Un poco. Pero bueno, sí, me pasa. Pero bueno, realmente creo que las imágenes al final son bellas, tienen bastante estética y acaban gustando, ¿eh? Yo claro. cuando expongo suelo tener buenas críticas, la verdad, no suelen ser malas. Les suele gustar pero sí, siempre hay alguien que piensa que es una chorrada, que es una cosa hecha en 5 minutos, y Mm. bueno. Oye, Javier, el hecho de utilizar el cabello tuyo y demás le incorpora al trabajo, oye, pues sí, un contenido conceptual muy, muy potente, ¿no? Porque es tú utilizar tu propio cuerpo de desecho, por así decirlo, para llevar a cabo el trabajo, ¿no? Y cuando uno es consciente de eso en el título, o me imagino yo, en la información que tú transmites a través de tu trabajo expuesto, ¿no? Claro, al ver esas líneas tan atractivas, es de suponer que eso lo ha producido el cabello tuyo, ¿no? Sí, eso es lo que produce el cabello. Todas esas líneas finas que aparecen ahí es lo que produce el cabello. Y claro, date cuenta que yo siempre, la forma en que planteo mi trabajo, cuando empiezo a trabajar, digamos que los cantos del papel, ahí es donde cargo de tinta o cargo de acuarela, ¿vale? Y de un lado a otro empiezo a tirar líneas con el pelo arrastrándolo. Entonces el pelo, de alguna manera,
tú lo estás guiando, pero el pelo de alguna manera caprichosamente se mueve como quiere por Claro. el papel. Entonces, digamos que ahí es donde empieza el diálogo. Cuando lanzas una línea, lanzas otra, lanzas hacia arriba, entonces ahí es cuando empiezas a componer, cuando empiezas a ver lo que funciona, lo que no funciona. Y eso es lo que me gusta del cabello, que no tienes totalmente control sobre lo que estás haciendo, ¿sabes? Yo observo en trabajos como este, Javier, como esta Ujú. pieza, que hay una zona no figurativa muy concreta, ¿no? Muy concreta, muy definida, muy realzada, y sin embargo hay como, así como se ha esparcido el agua alrededor de esta mancha, parece como si estuviese en movimiento, ¿sabes? Como si fuera una foto que ha pasado por el Photoshop, ¿no? Y has Mm. movido, hay un movimiento, ¿no? Que tiembla, ¿vale? Y una parte muy concreta. Y eso es muy atractivo, especialmente en estas dos piezas, Javier. Fíjate lo Ujú. que te digo, es muy atractivo ese efecto óptico que parece que está desenfocado y enfocada la parte del Claro, interior, ¿sabes? claro. Las partes de las Eh, líneas que se respeta más la primera mancha, queda como más enfocada. En mm, cuanto mojas, pasas la esponja y vas limpiando, esas partes se abren y desenfocan, claro, y la vista se te va a la parte de enfoque, sí. mm. Ocurre eso. Es Ujú. muy atractivo, Javier, el efecto ese. Y además controlas muy bien la estructura de la pieza en sí misma. No, que no poner nada más, sino aquello que te viene bien para que la pieza Claro. funcione a nivel de pesos y eso. Ujú. Está muy bien. Javier, y una pregunta también. El acto de colocarlas juntos, mira, por ejemplo, esto lo he sacado de tu trabajo, ¿no? Sí. Yo opino que, ¿tú qué opinas? ¿Vale? Yo te doy mi opinión y tú me das la tuya, ¿eh? Mira, yo pienso que tu trabajo es de esos trabajos que se refuerzan cuando ves las piezas una al lado de otra, Sí. ¿eh? Y queda un poco descontextualizado si la ves por separado. ¿Tú qué Sí. opinas de esto? A ver. Sí, es verdad que trabajo claro, que lo trabajo siempre hago como una especie de bloque de trabajo y siempre todo sigue una línea conductora. Mira, me pasa una cosa muy curiosa. Cuando me presento a concursos con mi pintura, ¿no? Es algo que me hace mucha gracia, que es, bueno, en ocasiones hay que ganar algún premio, pero la mayoría de las veces, o siempre, ¿no? Esto es una cosa que analizo, acaba como en mención de honor, ¿no? No llega a premio, pero sí siempre gusta, ¿no? Y creo que pasa un poco por eso, porque las piezas cuando están por separado, de alguna manera son atractivas, pero no llegan o a entenderse o a completarse, no sé, pero siempre lo analizo, digo, es curioso que casi siempre me pasa lo mismo, ¿no? Y pienso que un poco es por eso, por lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque funcionan muy bien juntas, pero por separado te dejan No, un pero poco yo te perdido, lo ¿no? digo porque te lo digo como pintor también, ¿no? O sea, es que, Ujú, mira, yo tengo piezas mías que yo las veo solas y digo, ujú, joder, pierde, tío, pierde. Sin embargo, la pones al lado de esta obra que nace casi al mismo instante y claro, en el mismo proceso de desarrollo y se argumentan las dos, se complementan, ¿no? claro, Y yo claro. tengo el defecto de, como pintor, mirar tu pintura como pintor, ¿no? No como espectador, ¿no? A mí me Y pasa lo mismo con tu pintura, porque en alguna relación tenemos en lo que hacemos, ¿no? claro, y a mí me lo parece. No obstante, yo opino, no sé qué opinarán los amigos y las amigas que nos están escuchando, nos están viendo. Yo opino que sí es verdad a lo mejor que la obra tuya se argumenta más junta, tiene como más fuerza de primera visión, pero yo creo que la unión de las tres piezas, imagínate Javier, Ujú. pierde la contundencia que tiene en sí misma por una sola. Ya. Me explico que tú, Sí, si sí, tienes sí. esta pieza, si le pones tres más al lado, como que se distrae más la observación y le quita importancia al efecto tan bonito, tan bueno, ¿no? Que ha sacado ahí en el centro, ¿sabes? Mm. Sí, Es, puede es ocurrir, no tremendo. sé. Supongo, ya te digo, yo lo analizo de esa manera, que siempre se quedan un poco. Pero sí es cierto, vamos, tengo piezas aquí en mi casa, algunas, y la verdad que sí, que vas viéndola, vas continuamente viéndola y te vas cada vez enamorando más de ella y te va gustando más y le vas sacando. Yo creo que Claro. necesitan algo de tiempo para mirarla, sí. En cierta forma, esa estructura de líneas continuamente que se ve en tu trabajo, imagino que es lo que es más sugerente para ti, ¿verdad? Que la propia aguada, ¿no? Sí,
el Sí, refuerce, sí, ¿verdad? nace con las líneas, ya te digo que el principio siempre son las líneas y es lo que, digamos, lo que un poco las distingue, creo, Mm, de quizás otras piezas. Sí, muchas veces me han hecho referencia que les recuerda, salvando las distancias, ¿no? Que recuerda un poco a Sobel por el rollo de mm, las líneas mm, pero bueno, no es la mm. intención que se parezcan, pero sí puedes recordar algún momento, la verdad. Mm. Sí, bueno, me pasa eso, que como hay un siglo XX ahí detrás nuestra que se ha Claro. hecho casi de todo, ¿no? Pues cualquier cosa que tú hagas, macho, a mí a veces me lo han dicho, es que lo que tú pareces a Sobel, joder, pero y Sobel se parecerá a lo que hacían los maestros japoneses, tío, ¿sabes qué te digo? Es que en cierta forma todos tenemos reminiscencias, ¿no? A mí me parece interesante, ¿no? Contemplar y dar a ver, ¿no? Cómo esas pequeñas líneas, como pasa en este trabajo, ¿no? Cómo esas pequeñas líneas, al tener distintos enfoques y distintas direcciones, ¿no? Distribuyen la observación del espectador la distribuyen por todo el formato. Sí. No es una obra, no es una pieza cerrada abstracta, sino que está abierta. Tú eso lo haces queriendo o juegas con eso, ¿no? Sencillamente, ¿no? Sí, No juego sé, con eso, claro. efectivamente. Y claro, no sé, un poco, ya te digo, cuando estoy trabajando hay más una sensación de, mm, ¿cómo te diría? No es tan pensado, ¿no? Claro, Claro, nada más no lo puedes pensar. Son cosas claro. que se intuyen y se visualizan y se ven Eso y demás. es intuición, creo. Sí. Verdaderamente, vamos, es muy sugerente, ¿eh? Para mí es muy sugerente lo que hace. Y algo que es mucho más importante que la sugerencia que transmite tu trabajo es lo bien hecho que está, joder. Es que es lo bien hecho que está, es que funciona muy bien. Es un aspecto que os vengo comentando a todos, ¿no? Y a todas que estáis exponiendo, ¿no? Ahora mismo en este primer proyecto que hemos hecho de Diputación de Cádiz, es que tenéis muy aplicado el concepto de la composición, de la proporción, el análisis de la forma, el hacer las cosas de una forma que funcione, ¿no? Por encima del propio efecto, ¿no? Mm, Y déjame decirte una cosa, Javier, que bien funciona también, Guillo, esto no sé las que lo has hecho queriendo, macho, pero el hecho de que se vea esto cortadito, eso me mm. parece a mí interesantísimo, porque le da como una tercera superficie por debajo, ¿sabes? Como un espacio más, tío, que se ve. Me parece curioso. Y lo del Sub-Rosa, Javier, ¿por qué, tío? ¿Por qué ese título, macho? Bueno, Subrosa, bueno, buscando un título sugerente, porque Subrosa en realidad lo que significa es una especie de código secreto, ¿no? Ah, Entonces, bueno, un poco, como estos paisajes aparecen, o hay paisajes, le llamo paisajes porque ya estoy como, bueno, estas abstracciones, aparecen un poco, no solamente de la casualidad, pero sí de esos procesos, pues parece como si vinieran de un lugar secreto, ¿no? Entonces me gustaba ese título, me parecía sugerente. ¿y el rosa? ¿Por qué, Javier? A mí el rosa me parece un color muy subversivo, me parece un color muy cañero, en realidad. Tiene unas connotaciones muy fuertes, creo. El rosa un poco se la atribuyó a la feminidad, ¿no? O a la niñez, pero yo creo que el color rosa es un color muy, ya te digo, muy potente. ¿Y Tiene mucha fuerza. nos podrías, por favor, fundamentar ese pensamiento tuyo un poquito? O sea, explicar por qué piensas eso. No, fíjate que en la cultura pan el rosa es un color importante, ¿eh? Ujú, por Mm. ejemplo. Sí, sí. Y no sé, es un color que siempre es casi mi color favorito, ¿eh? Ya El te rosa. digo. Qué Mm. bueno, qué bueno. Pues tú fíjate, es curioso, sí. En cierta forma es un color muy vibrante, ¿verdad? Rompe, ¿verdad? Rompe la observación, ¿verdad? No es tan agradable como otros, ¿a que sí? Sí, es agresivo, creo que es un poco agresivo. Sí, 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 es bastante, bastante, yo diría que bastante agresivo. Es interesante para mí también contemplar, Javier, cómo eres capaz de meter porque eso es tierra ámbar tostada, ¿no? Mm. Es un verde con un negro, ¿no? Con un marrón, ¿no? Con un sombra, posible Verdes y tostada, ¿no? tierra, verdes y tierra, sí. Y es curioso cómo lo metes ahí en ese rosa y haces como un matiz carmín, ¿verdad? Un carmín o una alzarina, ¿no? Mm. Oscura, que bien Sí, funciona, tío, que bien funciona. Porque la idea de la armonía la tienes también muy bien conquistada, ¿no? claro, bueno, es verdad que realmente hay monocromos y después
utilizo 2 o 3 colores más. No me gusta tampoco meter demasiados colores. Me rompen un poco, ya te digo, me rompen un poco esa armonía de color que hay. Y me gusta ir también a esos colores que son complementarios, ¿no? Que son todo lo contrario, ¿no? Me gusta utilizarlos juntos. Pues a mí me parece muy sugerente lo que hace. Es cierto incluso, Javier, que tiene ese recuerdo directo, ¿no? Ese recuerdo directo al paisaje, porque es verdad que a día de hoy, por ejemplo, muchas personas hacen una mancha como esta o parecida a esta tal y le meten una casita, ¿no? Y claro, y si no tienes la casita, tío, es una cosa que yo no entiendo, tú. Y si no tienes la casita, pues no es una pintura, tú. Se necesita la casita, el arbolito, ¿sabes? Y un poco el referente figurativo, porque si no la gente se pierde, ¿no? Parece que la gente es estúpida, no entendemos, ¿sabes? Tenemos que tener siempre el pajarito, tenemos que tener siempre, porque si no, o el barquito, ¿no? O la azotea o la antena, tío. Es que yo no entiendo por qué se nos limita a que la mente se expanda y busque, ¿no? Porque... Sí, es verdad que muchas veces la naturaleza, es lo que el otro día la foto, no recuerdo el nombre, la fotógrafa hablaba también de esa abstracción en la fotografía, en la entrevista que le hiciste. ¿Cómo se llamaba la autora? No recuerdo. Fotógrafa, a ver, la última que, bueno, hemos tenido a Eva con el dibujo. ¿A cuál te refieres? A la fotógrafa que hacía los bodegones con la naturaleza, que hablaba también ella un poco de abstracción. Sí. Cuéntame, sí. Bueno, ella hacía referencia también un poco a eso, que es verdad que la naturaleza muchas veces se encuentra ese punto abstracto en todo, ¿eh? Por ejemplo, yo vivo aquí cerca de un cañaveral y a mí esos cañaverales, la verdad que me parecen piezas totalmente abstractas. La naturaleza me parece, la naturaleza más pura me parece, desde luego, tiene una visión súper abstracta en realidad. Sí. En cierta forma, la diferencia entre la fotógrafa, como tú decías, Inés Gontán, ¿no? Que es Perdón que no me haya acordado. Inés. Claro, lo de Inés es jugar con la abstracción, ¿no? Con elementos cerrados, ¿no? Hojas y tal. Y lo tuyo es lo contrario, es abrir, ¿no? Y hacer unas manchas totalmente abiertas. Y es cierto, son conceptos muy parecidos que buscan esa conexión con lo natural. Sí. Ella lo hace de manera cerrada y tú de manera abierta, manchas abiertas, ¿no? Y es muy interesante que tú, fíjate, la relación que tú acabas de establecer con la fotógrafa, con Inés, es que es verdad, tanto Inés como tú utilizáis ese fondo blanco para abrir el espacio hacia adentro, ¿eh? Esa luz que sale desde el fondo, ¿sabes? El fondo. A mí me parece muy sugerente lo que hace Javier y me parece muy interesante. Y lo que suelo decir siempre, ¿no? O sea, este trabajo en una pantallita de un móvil, en una pantallita de un portátil, no se aprecia, ¿sabes? Porque es verdad que la acuarela tiene una textura, ¿verdad, Javier? Una textura muy, muy interesante, ¿verdad? Tú le sueles meter mucha agua a la acuarela, poca. Sí, trabaja con bastante agua. Claro. Sí, yo trabajo con esponja y con mucha agua. Y ya te digo, voy limpiando. Realmente las zonas esas que se ven como más desenfocadas, por ahí es donde he pasado la esponja, ¿vale? Claro. Y a veces vuelvo a insistir otra vez con líneas, vuelvo a pasar, dejo zonas más perdidas, zonas con más enfoque, y siempre respetando algunas zonas de primera mancha, como la que está aquí en medio, con las líneas que se van cruzando, que es la parte que tú decías que se queda enfocada, que es cierto, que se queda más enfocada. Sí. Y ese juego del desenfocar y enfocar, ahí para el espectador un poquito así más curioso puede entenderlo como que se ha parado el tiempo, como que el tiempo continúa, como un desenfoque. Hay un rollo ahí conceptual muy, muy interesante de observar, ¿sabes? Pues Javier, ¿qué te voy a contar? Que muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias por compartir. Y a Paco, a los que la verdad que tú como comisario estupendo. Y Bueno, Paco, la verdad es que se trata de eso, tío. Se trata de daros voz, tío. Se trata de daros visibilidad, que estáis, que tenéis un trabajo buenísimo. Y se trata de eso, tío, de acercar también esto desde un punto de vista
pictórico, artístico al público, Javier. No hablar de manera como crítico, como comisario, como... No, sino que yo, de pintor a pintor, ¿sabes? De pintor a pintor, de artista a artista plástico. Quiere decir, que yo, como hay que hablar de las cosas con naturalidad. Joder, y como mejor nos podemos entender también, ¿eh? ¿Qué? Y como mejor nos podemos entender de artista a artista, lógicamente. Claro, ¿no? Y además, ahí en tu trabajo, incluso Paco, ¿no? Es que nosotros podemos hablar de una manera que podemos también acercarle a las personas que no tienen conocimiento de pintura de qué se trata esto. Y creo que es el momento de hacer estas cosas, oye, de hablar con cercanía y hablar con claridad de, joder, en qué consiste pintar y emocionar a través de la pintura, ¿no? O de la foto, de la escultura, o de... ¿sabes? Pues Javier, oye, que enhorabuena, tío, enhorabuena, me parece fantástico lo que haces. Ojalá coincidamos en otro proyecto, ojalá tengamos otra oportunidad. Y nada, te voy a pedir una cosa que le estoy pidiendo a todos ustedes. Por favor, no deje usted de crear. Aunque se meta usted de camarero por las noches a las 7 de la mañana. Creo No que deje parar de verdad, tío, porque me parece que lo que hace es buenísimo y este trabajo subrosa de Javier Plata es algo muy digno. Oye, Javier, ¿dónde podemos ver tu trabajo? ¿Dónde podemos encontrar tus piezas? Bueno, en redes sociales solamente las tengo en Instagram. Vale, ¿Vale? vale. Perfecto, pues el Instagram aparece en la publicación. Lo podemos ver en la publicación porque está ahí abajito. Okay. Pues muy bien, pues nada, Javier, un fuerte abrazo, muchísimas gracias en nombre de Diputación de Cádiz y muchísimas gracias, macho. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.